Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar aquí. Gloria a Dios. Parecen palabras repetitivas, pero en realidad es una nueva oportunidad. Cada vez que despertamos, Dios nos está permitiendo un día más. Y como están muchos sucesos en el mundo, yo creo que es muy importante que meditemos en las cosas de nuestro Señor. Y deseamos que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros y que abunde ricamente. Lo necesitamos. Necesitamos mucho a nuestro Señor en estos tiempos. Mi padre, don Antonio Ceniceros, él solía decir un dicho que era popular en aquellos entonces que decía: todavía ves la tempestad y no te hincas. Y pues yo creo que es tiempo de buscar a Dios realmente. Le necesitamos a nuestro Señor en nuestra vida. Y yo quiero compartir una reflexión que la he escrito en verso y por favor espero que mediten en ella y que sea de bendición, como todo lo que hacemos, que sea para la gloria de nuestro Señor. Y se titula Fachada y dice así: hoy estoy muy sorprendida y también muy maravillada de lo que en el corazón se anida y por fuera solo es fachada. Hablando con gente inconversa y de la mente perturbada, me llevé una gran sorpresa al oír su conversación tan errada. Altercan que no existe Dios, oponiendo resistencia, diciendo que no hay un creador, dudando de su excelencia. Y en todo está su presencia, no tiene comparación, derramándonos de su esencia y llenándonos de su unción. Basta mirar hacia el cielo para saber que Él existe. Aún el corazón de hielo su presencia no resiste. Hasta los demonios tiemblan al sentir de Dios la presencia. Y los hombres como hablan renegando de su existencia. Los humanos somos osados, mas yo le quiero agregar: del mal estamos rodeados y nos conviene investigar. ¿Quién formó el vasto universo? ¿Quién las estrellas formó? Yo declaro verso a verso que Dios mi corazón transformó. El calendario se rige antes y después de él. Al ser humano corrige con el amor y la ley. Sin estos dos elementos, el mundo un desastre sería. ¿Por qué creen que estamos contentos no viviendo en agonía? Si a 2 o 3 sufrir vemos, no tiene comparación cuando en dolor naufraguemos, no encontrando salvación. Si el mundo se vuelve un caos, ¿quién se esconderá con quién? ¿En quién estaréis confiados? ¿Quién querrá para otro el bien? Despierta, por favor, despierta. Todo grita que vuelve Dios. Ponte a la razón alerta, que engañoso es el corazón. Así como hay vida, hay muerte. Como hay frío, hay calor. No te confíes de la suerte. Ya no dudes del Creador. Si Él no existiera, este mundo ya se habría desaparecido, hundiéndose en hoyo profundo y de amor empobrecido. Yo quiero mirar que las gentes escaparán de las trampas que el diablo les pone en las mentes y los desliza al infierno en sus rampas. Meditemos en nuestro Señor Jesucristo, pidámosle siempre a Él que el Señor les continúe bendiciendo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga. Amor
darme salvación. Cristo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Cristo fue el precio de mi pecado, su sangre es el sello de mi redención. No tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. No tengo más mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Que la paz de Cristo sea muy abundante en usted, muy abundante. Y sabe una cosa, vivir en paz es vivir con calidad. Es la mejor manera de vivir, teniendo paz. Pero también quiero mencionar un deseo, un saludo que quizá no haya escuchado. Quiero saludarle de un modo distinto en esta ocasión también, y lo entenderá a través de este estudio. Deseo que sus aguas estén quietas. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, estamos hoy nuevamente aquí, Padre mío, por tu gracia, por tu virtud, por tu paciencia y porque tú tienes propósitos para nosotros. Por eso es que la vida aún continúa dentro de nosotros. Gracias, Señor, por ello. Gracias por esta oportunidad que hoy nos das también de llevar a cabo un estudio más para la honra, la gloria de tu nombre. Señor, te ruego
abras mi corazón, mi mente, y que mi boca pueda declarar tu palabra y lo haga con precisión. Asimismo te pido por mis hermanos y amigos que hoy nos están poniendo atención a través de este medio, que prepares su corazón y les permitas que tengan paciencia unos momentos para escuchar esta tu palabra, y que también, Señor, llegue a sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Entre paréntesis, cuando dice reprendió es se impuso sobre ellos, los amonestó con dureza y severidad. Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Cuando dice le obedecen, es decir, le oyen, se subordinan, le escuchan con atención, se conforman al comando de su autoridad. En esta hora, queridos hermanos, amigos, vamos a hablar del tema: Jesús nos da calma en medio de la tempestad. Jesús nos da calma en medio de la tempestad. Perdón. La primera definición de tempestad es tormenta grande, especialmente una tormenta marina con vientos de fuerza extraordinaria. Tempestad es también agitación de los ánimos, es inquietarse, es turbarse. Ahora bien, calma es el estado de la atmósfera cuando no hay viento. Calma es tranquilidad, es serenidad, es relajamiento. El término calma nos llega a través de la náutica, como referencia a los días de calor en los que el mar estaba tranquilo a causa de la falta de viento. Ese estado de tranquilidad fue lo que hizo que dicha palabra acabase siendo utilizada como sinónimo de tranquilidad, de quietud, de reposo. De ahí nacen también expresiones tan comunes como estar el mar en calma. No cabe duda de que Jesús decidió cruzar el lago porque tenía mucha necesidad de descanso y de tranquilidad. Mientras navegaban, él se quedó dormido. ¿Sabe, hermano, amigo? Es hermoso pensar en el Jesús durmiente que nos describe Lucas. Él estaba cansado, como a veces solemos estar todos nosotros. El mensaje aquí es: cuando estás cansado, solo descansa en Dios. Y no te preocupes por nada, Él está en control. Yo sé que muchos de nosotros estamos cansados de muchas cosas. Cansados físicamente, cansados anímicamente, mentalmente, espiritualmente. El cansancio llega, queridos hermanos. Es parte del proceso de la vida nos mueve, y el movimiento, ya sea corporalmente, física, espiritual o emocionalmente, nos produce un estado de cansancio, de agotamiento. Pero el mensaje es este: cuando estás cansado, solo descansa en Dios. No te preocupes por nada, Él tiene el control de las cosas. Yo te lo digo ahora, no sé qué estés pasando, es posible que tengas alguna fricción, algún problema, alguna necesidad, y eso te pueda estar moviendo y te puede estar agotando porque sientes que estás bastante exhausto. Pero hay algo que es importante aclarar: cuando vienes a Cristo, descansas en Él. Sí, yo sé que posiblemente estés diciendo: sí, como tú no estás en mi lugar. Yo le digo algo: yo estoy en mi lugar y puedo decirle que he padecido de mucho tipo de cansancios. Las cosas no siempre son como uno piensa que son. Es importante que consideremos esto.
¿Sabe? Hablando del Señor Jesucristo, también Él se cansaba y tenía la imperiosa necesidad de dormir. Todo lo que hacía Jesús tenía un sentido más que temporal. No solo se durmió en aquella ocasión en la barca por dormirse. Él tenía un plan, como lo tiene conmigo y como lo tiene contigo. Y el verdadero significado de ese incidente es que donde está Jesús, la tempestad se convierte en calma. Eso lo sabemos los que hemos experimentado esa calma en medio de nuestra tempestad. Así es que hoy, como punto número 1, cuando Jesús está en nuestra barca, Él calma la tempestad de la prueba. Yo no sé cuántos de ustedes tienen pruebas, seguramente muchos de ustedes las tienen. Tampoco sé cuántas pruebas o qué tipo de pruebas, porque ya ustedes están pensando en esas respuestas. Solo quiero decirles que Dios nos da la capacidad en medio de la prueba. Pirasmos, del griego, es prueba y se utiliza para indicar pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Se utiliza de pruebas permitidas o enviadas por Dios. La palabra significa evaluar, examinar, poner a prueba. Ser probado por el sufrimiento externo causado por el entorno es una prueba. Usted tiene pruebas, yo tengo pruebas, todo el mundo tiene pruebas, no importa cómo se llame, no importa dónde esté ni cuánto tengan. Quizá piense, los que están adinerados y tienen todo resuelto no tienen pruebas. Todo el mundo tiene pruebas, querido. Quiero decirle que esto es así, la humanidad está llena de pruebas. Cuando estamos expuestos a la prueba debemos soportarla amando al Señor, a fin de obtener la bendición, que es la corona de la vida. La prueba, como evaluación, es para nuestro beneficio. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Le pregunto, ¿qué hará usted en medio de la prueba? Algunos saben qué hacer y otros no saben absolutamente nada acerca de situaciones. Bueno, Santiago nos dice algo en el capítulo 1 del versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, perfectos para un crecimiento mental y un carácter moral completo. Esa es la diferencia, hermanos, cuando nos hallamos en pruebas. ¿Quién es el que tiene la situación para dominar las pruebas? ¿Quién es el que tiene el control? Bueno, aquel que es perfecto, el que es perfecto y cabal. La prueba llega a nosotros con un fin. Quizás se pregunte, ¿cuál fin? ¿Yo para qué quiero pruebas? Bueno, pues el fin es que el que es sometido a la prueba surja de ella más fuerte y más puro. La prueba tiene un propósito, queridos. La idea no es la de reducir, la de seducir, sino la de fortalecer y purificar. La prueba tiene el propósito de hacer esto en nosotros, fortalecernos y purificarnos. Por ejemplo, se dice que un ave joven prueba las alas. Tiene que hacerlo, si no, nunca aprenderá a volar. Se dice que la reina de Sabá vino a probar la sabiduría de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Seremos probados en cualquier momento. Se dice que Dios probó a Abraham cuando pareció exigirle el sacrificio de Isaac. También cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios no quitó del todo a los que habían habitado antes allí. Los dejó para poner a prueba a Israel en su lucha contra ellos. Ellos debían conquistarla y debían hacer todo esto, debían probarse. Las experiencias de Israel eran pruebas que contribuían a formar al pueblo de Dios. Usted y yo estamos siendo ahora mismo puestos en algunas pruebas para poder formarnos, para poder estructurar nuestra vida de una forma más firme, más constante, más sólida. Se nos presentarán todo tipo de pruebas o de experiencias imaginables. Habrá la prueba del dolor y de las desilusiones que tratarán de quitarnos la fe. Yo sé que algunas veces nos pasa eso, nos duele algo, nos desilusiona a alguien.
Vendrá también la prueba de las seducciones que tratarán de inducirnos a dejar el buen camino. Seguramente hay algo que le seduce a cada uno distinto, seguro. Estarán las pruebas de los peligros, los sacrificios, la impopularidad que supone muchas veces el camino cristiano. No somos muy populares, le digo. Cuando vemos en los medios, las plataformas sociales, en el internet, cuando hay algunos videos que son no de muy buen contenido, tienen bastantes visualizaciones y wow, a veces se eleva bastante el número de suscriptores o personas que le siguen. Pero sube usted un video de un contenido como este, algo parecido a esto, y la verdad no tiene mucha atracción para la gente. Así es que no es muy popular el camino cristiano. Pero nada de eso nos viene para hundirnos, sino para remontarnos. No pretenden vencernos, sino que las venzamos. Yo pregunto, ¿qué hará usted en medio de la prueba? A veces nos asaltan las pruebas o las tentaciones con una fuerza casi arrolladora. Hasta parece que no vamos a resistir. Incluso hemos cedido muchas veces a ello. Si nos enfrentamos a la tempestad de la tentación a solas, vamos a perecer. Seguramente, porque no tenemos quien nos ayude a estar firmes en medio de esa tempestad. Pero ¿sabe algo? Cristo trae la calma y las tentaciones pierden la fuerza. Téngalo usted por seguro. Cuando Él trae la calma, usted puede salir victorioso de esa situación. Ahora bien, hay algo que aclarar. Es muy importante considerar la diferencia entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. La tentación es anterior al pecado. El pecado es el consentimiento de la tentación. Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado va antecedido de una tentación, pero no toda la tentación termina en pecado. Es como un juego de palabras, pero es importante que lo considere. La tormenta de la prueba se aquieta porque Jesús tiene el control. No tenga temor. Siga adelante. En medio de las pruebas, el Señor calma esa tempestad. Número 2, cuando Jesús está en nuestra barca, calma la tempestad de las pasiones. Él nos da anhelante expectación en medio de las pasiones. Pero debo aclarar algo, no me refiero a pasiones como a la perturbación o afecto desordenado del ánimo, tampoco a la inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Me refiero a la acción de padecer, a la tristeza, a la depresión, al abatimiento, al desconsuelo. La palabra pasión en griego es padsema, algo que se sufre, una adversidad o un dolor, un padecimiento, una aflicción. Mire, Pablo nos habla acerca de la aflicción y nos dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones, padsema, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El versículo 19 tiene una palabra maravillosa para anhelante expectación. La palabra es apocaradoquía, que describe la actitud del que adelanta la cabeza y aguza la mirada explorando el horizonte. Es como cuando usted hace esto para tratar de alcanzar hacia adelante, ver lo más que pueda hacia adelante, para descubrir en la distancia las primeras señales del amanecer de la gloria. Así estamos usted y yo expectantes. Vivimos en medio de una crisis que ya la conocemos, tenemos como 5 meses con ella, pero yo sé que Cristo está ahí está, yo lo estoy mirando. Hay preocupación, pero en medio de esos padecimientos, en medio de esas pasiones, el Señor calma la tempestad. Para Pablo, la vida no era una fatigosa y frustrante espera, sino una expectación gozosa e intensa. El cristiano está involucrado en la compleja situación humana. Por dentro tiene que luchar con su propia naturaleza humana pecadora. Por fuera tiene que vivir en un mundo de muerte y corrupción. Sin embargo, el cristiano no vive solamente en este mundo. También vive en Cristo. No mira solamente las cosas de este mundo, sino también hacia Dios. Además de las consecuencias del pecado humano, también ve el poder, la misericordia y el amor de Dios.
Por tanto, la clave de la vida cristiana es siempre la esperanza y nunca la desesperación. Cuando Jesús está en nuestra barca, calma la tempestad de las pasiones. ¿En dónde? En el sufrimiento. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, padzema, de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, Él calma la tempestad de las pasiones, de los padecimientos, de los sufrimientos y aflicciones. Y número 3, cuando Jesús está en nuestra barca, calma la tempestad del padecimiento. Nos da resistencia en medio de el padecimiento. 2 Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. En medio del padecimiento vamos a necesitar mucha resistencia, queridos. A todas las vidas llega a veces la tempestad del dolor, porque el dolor es siempre el precio del amor, y el que ama tiene que sufrir. Cuando ese día llega, hermanos, en la presencia de Jesús se nos enjugan las lágrimas y se nos suavizan las heridas del corazón. En todos los azares y avatares de la vida, Pablo no se preocupaba nada más que de presentarse como ministro útil y sincero a Jesucristo. Aunque presenta sus credenciales, con la mirada de la mente recorre la tempestad de problemas por la que había pasado y en la que se debatía todavía. Empieza con un término triunfal de la vida cristiana: resistencia, que es hipomoné. Algunos de ustedes conocen la palabra hipomoné. A veces se traduce por paciencia, pero no describe la actitud mental del que se sienta en un rincón con los brazos cruzados y la cabeza agachada y deja que le pase por encima un torrente de problemas con resignación pasiva. Hipomoné describe más bien la capacidad de soportar las adversidades con tal actitud triunfante que las convierte en incentivos. Quiera Dios que así nos pase a nosotros, que podamos también incentivarnos usando también esas cosas que nos acontecen que a veces no parecen tan buenas. Hipomoné es paz en la guerra, es calma en la tempestad, es seguridad en el peligro. Al final, la tempestad viene a cumplir su propósito. No solo vino para causarles desacierto, sino también para sacudir de los corazones de los discípulos el temor, la desconfianza, la ansiedad, y que de una vez por todas supieran que Jesús nos da calma en medio de la tempestad. Como conclusión, había una mujer en una granja que al sacar agua del pozo, antes de sacar el cubo rebosando de agua, siempre le echaba un trozo de madera. Y un hombre le preguntó por qué hacía eso. Ella contestó: para que no se me derrame el agua, para hacer que se esté quieta. Este hombre, escribiéndole más tarde un amigo, le contó esta historia y añadió: así que cuando tengas el corazón inquieto y agitado, ponle la cruz en medio para que se mantenga firme. ¿Ahora entiende por qué el saludo? Deseo que sus aguas estén quietas. Queridos hermanos, en tiempos de tormenta y tensión, la presencia de Jesús y el amor que fluye de la cruz traen paz, serenidad y calma. Jesús nos da calma en medio de la tempestad.
deseo de mi corazón que hoy mismo ya estés experimentando esa paz gloriosa de Jesucristo, esa calma en medio de tu tempestad o de tu tormenta, cualesquiera sea la situación. Dios está allí en tu barca. Él no ha bajado de ahí. No estás solo. Él va a amainar esa tormenta. Él la va a calmar, porque Él está a tu lado siempre. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, yo deseo que hagas hoy mismo esa decisión. Si estás lleno de problemas y crees que la tempestad te ahoga, no temas, el Señor está a tu lado. Ora conmigo. Señor, gracias te damos por este estudio. Lo hemos escuchado, Señor, y ahora mismo mis amigos y hermanos, Señor, que están mirando este estudio, están pidiéndote, Señor, calma en medio de su tempestad. Sabemos que tú estás allí, Señor, por lo cual te rogamos, sigas fortaleciendo nuestro corazón y nuestra mente, y que esta palabra, Señor, penetre los corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Sigamos adelante y tengamos paz en medio de la tempestad. En el nombre de Jesús.